Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión llegamos con la última clase de la materia, por lo menos de la cursada, del tema de integrales. En este caso vamos a ver una aplicación fundamental de, de las integrales definidas, que es el cálculo de área. Bueno, es la aplicación de la integral definida al cálculo de áreas de regiones encerradas por gráficos de funciones reales. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo que había dicho es que si una función era mayor o estricta que cero, mayor o igual que cero, entonces el área de la región encerrada o acotada por el gráfico de f, el eje x, las rectas x igual a, x igual b, era la integral. Bueno, para cualquier función, ya ahora no necesariamente positiva, lo que podemos decir es que el área encerrada en estos términos es la integral entre el intervalo de la función módulo de x. Fíjense que aunque la f no sea positiva, el módulo es una función no negativa. Así que el área encerrada entre el gráfico de la función y el eje en ese intervalo va a estar definida de esta manera. Lo que va a pasar es que seguramente, como uno tiene que acá considerar los puntos donde, o sea, tiene que considerar cuando la función es, cuando el módulo de f es f o cuando el módulo de f es menos f. Y eso va a depender un poco de cómo toma signo en el intervalo. Si la función es toda no negativa, entonces el área debajo de la curva es directamente la integral entre a y b de f. Y si la función es totalmente no positiva, o sea, es menor o igual que cero en todo el intervalo, entonces el área encerrada va a ser menos la integral entre a y b de f. O sea, acá fíjense que es definir este módulo como f, o sea, abrir las barras de módulo, y acá es abrir las barras de módulo como menos f, y el menos sale, ¿sí? Pero si f cambia de signo, ahí vamos a tener que tener cuidado y ver en qué puntos cambia de signo. Por ejemplo, esta función es totalmente positiva en el intervalo menos 1, 1, y esta es la región marcada en celeste debajo de la curva. Fíjense que esta es la función x al cuadrado más 1, o sea, es la x al cuadrado subida en 1, ¿sí? En menos 1, 1, lo que me queda es esta región. Entonces, si yo tuviera que calcular el área, cuánto vale el área de esta región en celeste, tendría que calcular la integral entre menos 1 y 1 de f. Y en este caso el seno de x entre menos pi y pi es una función que cambia de signo. Es una función que primero es negativa hasta el 0, de menos pi a 0 es negativa, y de 0 a pi es positiva. Y el área, la región encerrada entre el gráfico de f menos pi, pi y el eje X es esta, fíjense que es una región disjunta, ¿no? En realidad solamente comparten un puntito. Pero la región es la unión de estas dos subregiones marcadas en celeste. Es la única región posible. Fíjense que no quedan ambigüedades, no hay otra posibilidad. Bueno, entonces para estas dos vamos a calcular el área, cuánto vale el área de esto y cuánto vale el área de esto. Para el primer ejemplo, esta x cuadrado más 1 menos 1, 1. Como la función es mayor o igual que 0 en todo el intervalo, en particular, pero en todo R es mayor o igual que 0, entonces el área va a ser la integral entre menos 1 y 1 de f. F es x cuadrado más 1, cuya primitiva es x cubo sobre 3 más x, que es la primitiva de esto más la primitiva de esto. Y eso hago barrow entre menos 1 y 1. Entonces evalúo en 1 y me queda 1/3 más 1, y después se evalúa en menos 1 y resto. Menos 1 al cubo sobre 3, menos 1. Y esto da 8/3. Después, si quieren, pueden poner pausa y hacer ustedes la cuenta y chequear. Entonces, el área esa mide 8/3. Después, si uno le pone unidades, como le gusta, por ejemplo, hacer por ahí en física, ponerle centímetros cuadrados, metros cuadrados y demás,
Bueno, acá nosotros no le ponemos ninguna unidad, pero nos da un número. Para el otro caso, del seno de x en menos pi pi, el seno cambia de signo en el intervalo. Y de hecho sé particularmente en dónde cambia de signo. Cambia de signo una vez en el 0. Entonces, f de x es negativa o es menor o igual que 0 en todo el intervalo menos pi 0. ¿Sí? Y es mayor o igual que 0 en el intervalo 0 pi. Entonces, el módulo de, si yo tuviera que hablar del módulo, lo voy a tener que separar en casos. Del menos pi al 0, el módulo de f es menos f, porque f tiene signo negativo, así que le tengo que poner un menos para que sea positivo. Y de 0 a pi, el módulo de f es f, porque es positivo. Entonces, el área debajo de la curva, debajo no, porque acá no tiene mucho sentido en el área encerrada entre el gráfico de f y en el intervalo menos pi pi, es la integral entre menos pi y 0 de menos f de x, o sea, de menos seno de x, más la integral entre 0 y pi de f, que es el seno. Fíjense que acá lo que usé es la aditividad. ¿Se acuerdan que si yo tenía un intervalo y cualquier punto intermedio podía utilizarlo para separar una integral en la suma de dos integrales? Entonces, acá lo uso justamente porque tengo que asegurarme el signo, o sea, tengo que asegurarme que la f o lo que yo ponga acá es todo positivo y acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora separé y me quedaron dos integrales. Entonces, integro. Una primitiva de menos seno es coseno y una primitiva del seno es menos coseno. Entonces, esta es coseno de x evaluado entre menos pi y 0 y la otra es menos coseno de x evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces, es coseno de 0 menos coseno de menos pi y acá es más coseno de menos pi menos coseno de 0. Y eso da 4. Si yo no hago bien las cuentas, es muy probable que esta cuenta me dé 0 o cometa algún error. ¿Sí? Ustedes chequeen, fíjense que me va a dar 1, coseno de 0 me da 1 y coseno de menos pi me da menos 1, pero como es menos 1 porque estoy haciendo barrow, así que me queda 1 más 1. Y después tengo coseno de pi es menos 1, pero con este menos se me hace positivo. Y después tengo menos, o sea, me queda más, coseno de 0, que es 1. Fíjense que para esta función, para seno de x, si yo no me hubiera dado cuenta de este cambio de signo, por eso es tan importante graficar, ¿sí? Tan importante graficar, tan importante buscar las intersecciones, los cambios de signo de la función. Si yo no me hubiera dado cuenta y yo integraba el seno entre menos pi y pi, eso me da 0, porque es una función impar. ¿Sí? Y no me puede dar área 0, porque yo ya sé que esa región no tiene área nula, estoy viendo que tiene grosor, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense que en este caso no es el área debajo de la curva, no es la integral, sino que es algo un poquito más delicado. ¿Sí? Entonces acá estamos buscando particularmente cálculo de áreas. Ahora, si yo quisiera la integral esta, sí, la integral esta da 0, pero ¿se entiende la diferencia entre buscar una integral que me piden por determinada cosa y calcular el área encerrada por la curva de f y el eje x? De hecho, siempre que la función no sea 0, el área siempre tiene que dar positiva. No puede dar negativo. Si me da negativo es que hice mal las cuentas o planteé mal el ejercicio. Si la función es negativa en el intervalo AB, como les decía, creo que está por ahí al principio, creo que lo había puesto, no quiero retroceder tanto, el área debajo de la curva va a ser menos f integrado en AB. ¿Sí? O sea, directamente pongo el menos. Si f, y esto es como recapitulando, ¿no? Si f cambia de signo en AB, como pasó con el seno, hay que separar la integral en los intervalos donde sea positiva y negativa e integrar según corresponda. Donde sea positiva va a ir f y donde sea negativa va a ir menos f. Entonces, si yo tengo que la función cambia 10 veces de signo, voy a tener que hacer 10 integrales. ¿Sí? De hecho voy a tener que hacer 11 integrales, ¿sí? Porque acá cambiaba una vez de signo y tuve que hacer 2 integrales. Entonces, si yo tengo 10 cambios de signo, voy a tener que hacer 11 integrales, voy a tener que separar, ¿sí? Bien,
Otra aplicación es cuando yo tengo dos funciones y quiero encontrar, o calcular, mejor dicho, el área de la región encerrada por los gráficos de f y de g en un cierto intervalo. En el intervalo donde sea conveniente. Donde corresponda, mejor dicho, en el intervalo AB donde corresponda. Entonces, el área entre las de la región determinada por los gráficos de f y g va a ser la integral entre a y b del módulo de f menos g, del módulo de la diferencia. Pongo módulo porque el módulo de cualquier cosa va a ser algo no negativo. Acá va a depender, ¿sí? Abrir el módulo va a depender de quién sea más grande, si f o g. Entonces voy a tener que graficar también, me va a convenir graficar. O me va a convenir comparar analíticamente a f con g también. ¿Sí? Si f es siempre más grande que g en el intervalo, entonces me va a quedar f menos g. ¿Sí? Y si pasa al revés, me va a quedar g menos f. ¿Sí? Pero si hay algún punto donde cambie, o sea que primero, no sé, de 0, no sé, el intervalo sea el 0,5 y de 0 a 2 f es más grande que g, pero después cambia, o sea, se cortan, se intersecan, en lugar de buscar los ceros de la función, ahora vamos a buscar los puntos de corte de las dos funciones donde se intersectan, entonces vamos a tener que ver. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos que vamos a hacer. Son dos cuadráticas. Fíjense que una es la de verde es x menos 2 al cuadrado más 1, están escritas en forma canónica, el vértice está en el 2, 1, ¿sí? Y tiene el A positivo, así que por eso apuntan hacia arriba las ramas. Y la otra tiene el mismo x del vértice, 2, ¿sí? Pero 3 en y, ya está más arriba el vértice, y apunta hacia abajo. Entonces, si uno las grafica, va a ver que G, ¿sí? O sea, la región es esta, la única posibilidad, ¿sí? Porque si yo considero cualquier otro lado, no está acotada. La única región acotada enteramente por los gráficos de f y de g, acá hay que tener cuidado, ¿no? Encerrada completamente, ¿sí? Hay muchas regiones que tienen, a f y a g, pero esta está completamente determinada, es la única región posible. Y esta región tiene siempre a G por arriba y a F por abajo, siempre. Si me fijo, analíticamente van a ver que F es siempre menor que G. De hecho, donde se cortan, tenemos que buscar los puntos de corte, ¿sí? Y supónganse, me va a dar algo, A y B, estos van a ser los A y los B. Y después, si yo me voy de menos infinito a A, F le gana. Y lo mismo de B a más infinito. Pero de A a B, G es más grande que F. Y después esta función es el seno y el coseno, las dos funciones, seno y coseno, que a veces a veces una es más grande y a veces la otra, en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Por eso está cortadito. Fíjense, el coseno es esta y el seno es esta, que pasa por el seno. Y en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, cambia. Primero el coseno es más grande y después es más chico. Y el seno primero es más chico y después es más grande. Entonces vamos a hacerlo. En el primer caso, como les dije, f siempre es menor o igual que g. Busco los puntos donde se cortan para armar el intervalo AB. Igualo las dos cuadráticas, igualo, ¿sí? Paso esto y me queda así. A ver si tengo la pizarra por aquí. Sí. Lo que hice ahí fue, tenía x menos 2 al cuadrado más 2 menos x menos 2 al cuadrado más 3, creo, si no me equivoco. Sí. No, más 1 era este. Entonces paso este que está restando, lo paso sumando y me queda 2 veces x menos 2 al cuadrado. Traten de hacer las cuentas lo más eficientemente posible. Y 3 menos 1, 2. ¿Sí? O sea, yo sé que se mueren por distribuir muchas veces, pero a veces no es lo mejor distribuir. Entonces, si yo distribuyo, voy a tener que hacer muchas más cuentas y probablemente me equivoque en algún signo. En cambio, acá tengo este bicho y acá tengo este bicho restando, entonces lo paso para este lado sumando. Entonces me queda 2 veces el bicho.
¿sí? Y acá tengo 3 menos 1, 2. Entonces ahora paso el 2 dividiendo y me queda un 1, ¿sí? Aplico raíz cuadrada y entonces esto me queda equivalente, acá me queda x menos 2 en módulo y acá me queda igual a 1. Y eso es lo que tenía exactamente acá. Entonces, ¿y cómo abro el módulo? Bueno, o x menos 2 es 1 o x menos 2 es menos 1, entonces me dan dos posibilidades. O x es 1 o x es 3, ¿sí? Acá tengo, es esto, ¿no? De acá salen dos posibilidades. Las barras de módulo se abren así o así. Entonces acá me queda 3 y acá me queda menos 1 más 2. Entonces me dan las dos soluciones de acá. Entonces las intersecciones, el A es 1 y el B es 3. Entonces el área encerrada por las dos funciones, los gráficos de las dos funciones, va a ser en el intervalo 1, 3, y voy a tener 1, 3 como límite, es la integral entre 1 y 3 de g menos f. ¿Por qué g menos f? Porque g es la más grande. Si yo pongo f menos g, esta integral me va a dar negativa, porque f menos g es una función negativa y g menos f es una función positiva. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo, perdón, ¿no? Me quedé pensando para que se entienda. Lo que estoy diciendo acá, yo estoy diciendo que f de x es menor o igual que g de x en el intervalo 1, 3. ¿Sí? Es justo en el único lugar donde ocurre. Entonces, f de x menos g de x es negativo. Es menor o igual que 0 en realidad. Y g de x menos f de x es mayor o igual que 0. Entonces, si yo miro lo que era el módulo de la diferencia, el módulo de la diferencia va a ser esto. O si quieren va a ser menos esto, que me da justo eso. ¿Sí? Bueno, y esa cuenta termina siendo un poco más sencilla, porque resto menos x menos x menos 2 al cuadrado y acá tengo de vuelta menos, entonces me queda menos 2 veces x menos 2 al cuadrado, y acá tengo 3 menos 1, 2. ¿Sí? Yo acá distribuí y me queda un polinomio y resuelvo. Fíjense que la resolución es bastante sencilla, ya una vez que la parte difícil es plantear esto. Después ya tengo una integral, ¿no? Distribuyo, ¿sí? Acá es el cuadrado de un binomio afectado por un menos 2 y acá después le queda sumando un más 2 y me queda este polinomio. No voy a detenerme demasiado en esas cuentas porque sé que las pueden realizar ustedes. Y después, una primitiva de esto es menos 2 tercios por x al cubo, una primitiva de 8x es 4x al cuadrado y una primitiva de menos 6 es menos 6x. Evaluado entre 3 y 1 y eso da 8 tercios. ¿Sí? Evalúo todo en 3 y luego evalúo todo en 1 y le resto eso. El segundo ejemplo que vimos era, las funciones eran eran el seno de x y el coseno de x en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. La diferencia con el ejercicio anterior es que en el ejercicio anterior no me daban el intervalo. ¿Sí? El intervalo lo tenía que encontrar yo a partir del gráfico, por eso era importante ver en el gráfico que se intersecaban, por ejemplo. También se podía hacer sin el gráfico y ver analíticamente, pero siempre el gráfico me va a permitir ponerlo analítico sobre la mesa con cosas claras. A veces, si yo hago cuentas, no interpreto bien lo que significan. Cambio acá, viendo el gráfico, yo ya sabía que si igualaba las dos funciones iba a tener los dos puntos de corte y que iban a ser solo 2. ¿Sí? Y entonces si me daba uno, no sé, la intersección, iba a saber que había algo que estaba mal. ¿Sí? Bueno, acá directamente me dice, bueno, como F y G, lo que queremos es que un intervalo más largo que sus cortes. Obviamente que el seno y el coseno se cortan, o sea, se intersectan, pero yo quiero un intervalo más largo.
o un intervalo distinto al de los cortes. Entonces acá el intervalo está fijo. A es menos pi sobre 2 y B es pi sobre 2. Entonces lo único que tengo que ver es qué pasa con el seno y el coseno, quién es más grande que quién en el intervalo. Entonces, lo que yo mencioné hace un ratito es que el seno es menor o igual que el coseno en menos... A ver, lo vamos a mirar acá. El coseno viene siendo más grande hasta acá. Este punto es en donde coinciden el seno y el coseno, no lo voy a hacer analíticamente, es pi sobre 4, ¿no? Que es donde el seno y el coseno valen 1 sobre la raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2. A partir de ahí el coseno empieza a ser más chico que el seno. Y es el único, ¿sí? Porque entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 no hay otro punto. Piénsenlo bien, van a ver que no hay otro punto. Busquen la igualdad y la igualdad se va... ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales? Bueno, en pi sobre 4 y después en 5 cuartos de pi, que los dos son negativos. Y 5 cuartos de pi no está en este intervalo, ¿sí? Y después todas las vueltas de ellos. Entonces, el seno es menor o igual que el coseno en menos pi sobre 2 pi sobre 4 y el seno es mayor o igual que el coseno en pi sobre 4 pi sobre 2. Fíjense que no es simétrica la cosa. Entonces, en el primer intervalo va a ser coseno de x menos seno de x, porque el coseno le gana al seno. Y en el segundo intervalo va a ser seno de x menos coseno de x porque gana el seno. Entonces, las intersecciones son una sola, es pi sobre 4. Entonces el área entre las dos curvas, entre los gráficos de las dos curvas, en el intervalo S, va a ser el integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del módulo del seno menos el coseno, que se abre como la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 4 de coseno menos seno, o sea, g menos f, y la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2 de seno menos coseno, o sea, de f menos g. Entonces tengo dos integrales, ¿sí? Entonces, una primitiva del coseno es el seno y una primitiva del seno es menos coseno, con este menos se hace más. Entonces me queda seno de x más coseno de x, esto entre menos pi sobre 2 y pi sobre 4, barrow. Y la otra también, esto tiene como primitiva menos coseno de x y esto tiene como primitiva seno de x con un menos adelante. Entonces me queda menos, entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Evaluando en pi sobre 4 me queda... acá los puse como raíz de 2 sobre 2. Esto da raíz de 2 sobre 2, evaluado en pi sobre 4. Y después me queda evaluado en menos pi sobre 2. Me queda el seno es menos 1 y el coseno es 0. Así que me queda menos 1, que me va a dar 1. Y después de acá tengo... el coseno, acá esto da 0 en pi sobre 2 y este da... fíjense que acá queda, este da menos 1, da 1 con el menos acá, menos 1, o sea, es este menos 1. Y después evaluados en pi sobre 4 da menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, como eso va restando, queda positivo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 veces raíz de 2 sobre 2, que es 2 raíz de 2 sobre 2. Los 1 se restan. Entonces eso me dio el área, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ser muy prolijo con las cuentas para que esto salga bien, ¿sí? Con esto pueden terminar la práctica 6, sobre todo son los ejercicios anteriores al 10, que hay unos ejercicios de cálculo de área. Ejerciten muchísimo esto y hay que ser muy cuidadosos con las cuentas para que salgan bien. Pero no es difícil, una vez que uno ya tiene el tema de integrales bien incorporado, no es difícil, para nada. Así que bueno, con esto vamos cerrando y estamos listos para encarar el segundo parcial. Nos vemos.